Mis hermanos, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final, mis hermanos, voy a recitar el Salmo y hacer una oración, darle gracias a Dios porque nos da sus bendiciones, porque nos guía y porque es nuestro Padre. Porque Él sí en realidad le debemos llamar Padre. Así es que voy en este día, mis hermanos, a pedirles que saquen su Biblia si la tienen por ahí con ustedes. Estén atentos para cuando yo les diga qué lecturas vamos a leer. Y también pues quiero mandar saludos, mis hermanos, a todos aquellos que nos escuchan en habla hispana alrededor del mundo entero. Les doy gracias, mis hermanos, realmente porque nosotros sí escuchamos de la palabra de Dios. Ustedes que están allá y nosotros que les transmitimos el mensaje. Ojalá y que cada uno de ustedes que está allí también, si no se atreve a hablar de la palabra de Dios, al menos hágale saber de que puede escuchar, de que puede meterse en la palabra del Señor a través de estos medios, a través de los medios radiales, a través de los medios por internet. Pueden escuchar de la palabra de Dios y pueden ellos aprender cada día más y adentrarse al amor de Dios. Porque esto es muy necesario, mis hermanos, que demos a conocer el nombre de nuestro Señor. Muchas personas que ni siquiera saben que existe un Dios. Y tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, que nos sabe comprender en los momentos difíciles de nuestra vida y que Él está siempre con nosotros para ayudarnos en nuestras necesidades. Eso es lo que tenemos que dar a conocer a nuestros hermanos y también la buena nueva, de que hay una vida eterna para cada uno y si nosotros nos interesamos por Dios, la recibiremos al final de nuestros días. Así es que ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos transmitió cuando estuvo aquí entre los hombres y es lo mismo que nosotros enseñamos para que otros se interesen por Él. Voy a comenzar pues primeramente con la primera lectura, mis hermanos, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos del 1 al 2, y luego leemos de los versículos del 8 al 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia. Si no la escuchan, ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición, y maldeciré también sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué entonces cada uno se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento nuestro Dios Padre dejó leyes, dejó reglas para el pueblo de Israel, para que las siguieran y para que las enseñaran a sus hermanos, al pueblo, a la gente que no conocía. Tenían que, desde el momento en que los jóvenes comenzaban a entender, comenzaban a comprender, tenía que enseñárseles la palabra de Dios. Pero tenía que enseñarse tal y como Dios les anunció a través de las leyes que Moisés les dejó. Y esta gente realmente no hacía lo que Dios pedía. En aquel tiempo se le hacían sacrificios a Dios por los pecados. Se le hacían sacrificios para que Él los perdonara de todos sus pecados. Pero estos ya se estaban desviando. Ya ni siquiera llevaban esos preceptos que le habían prometido, ¿verdad? Ellos se habían desviado totalmente y ya no enseñaban a los jóvenes. Entonces, los jóvenes se fueron desviando, fueron dejando el camino y se fueron olvidando de Dios. Y Dios les manda advertencias a través de Malaquías. Si ustedes no siguen mis caminos, les voy a leer para que escuchen. Dice, para ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia.
Si no la escuchan, ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. No tomaban su oficio tal y como el Señor se los había predicho. Hermanos, sabemos bien que Dios, cuando Él habitaba entre ellos tenían que seguir los caminos tal y como Él se los había predicho a través de esas lecturas que le dejó a Moisés. Todos aquellos reglamentos los tenían que seguir tal y como Dios se los dijo. Pero ellos no se preocupaban de ello. Y aquí lo dice claramente la lectura, ¿verdad? Que ya no estaban tomando su oficio en serio. Y el oficio de Dios nos lo manda también a nosotros para que sigamos sus caminos hoy en la actualidad. Hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Nos portemos bien y seamos buenos con nuestros hermanos. Más adelante dice, pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Los sacerdotes en aquel tiempo eran los encargados, mis hermanos, de guiar al pueblo, de enseñarles, de transmitirles lo que Dios quería que ellos hicieran y fueran. Pero estos ya no se preocupaban por enseñar al pueblo y estaban haciendo que muchos cayeran en las cosas de la ley. O sea, que también enseñaban de otra manera, no como Dios les había transmitido, sino como a ellos les parecía. Y el parecer de la gente no es el parecer de Dios. También hoy en la actualidad, mis hermanos, nosotros no podemos culpar a Dios por cosas que nos suceden o por cosas que hemos aprendido y las enseñamos erróneamente, porque el Señor está allá arriba y nos está escuchando y nos está viendo. No podemos engañarle. Dios sabía todas estas cosas porque Él estaba con ese pueblo. Y a hoy no creamos nosotros que el Señor no nos mira por el hecho de que nos ocultamos o que nos podemos ocultar. De Dios nadie se oculta y a Dios no lo podemos engañar. Cuando Él enviaba a sus profetas, a ellos les mandaba para que anunciaran al pueblo lo mal que se estaban portando. Y hay de aquellos que no hicieran caso de las palabras del Señor. Porque el Señor, fíjense bien lo que le dice al profeta, si ustedes no se preocupan por mi pueblo, los maldeciré. Y ya están maldecidos, les dice. Porque esas maldiciones que Dios les enviaba era porque ellos ya no escuchaban, ni siquiera a los profetas. Y por esa causa, mis hermanos, ¿se imaginan cómo nos encontramos hoy en la actualidad? ¿Cómo vivimos realmente? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para seguir los caminos del Señor y no seguirnos desviando? ¿Cómo está el mundo? Está totalmente arrasado por este mundo. No por Dios, sino por este mundo que les atrae tanto, ¿verdad? Los gobiernos ya no les interesa. Las guerras están apenas comenzando. Si nosotros no rezamos, si nosotros no pedimos a Dios para que esto termine, mis hermanos, va a acabarse este mundo, porque los gobiernos ya no les interesa. A lo que se puede ver, no les interesa este mundo. Si les interesara, harían la paz entre ellos, harían la paz en el mundo entero, para que en vez de estar en guerra, se encontrara el mundo en paz. Pero no, quieren darse a conocer ellos y quieren dar a conocer su poder a través de las armas. ¿Y las armas? ¿Qué es lo que son para nosotros? Una destrucción totalmente. Y este pueblo de hoy en la actualidad no escucha a Dios, no escucha las advertencias. Nosotros a través de las lecturas nos damos cuenta que hoy día el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hablen también al pueblo, hablen también a la gente, para que aquella gente que está totalmente desviada me conozca y me dé gloria. Pero la gente ya no glorifica a Dios, ya no le da alabanzas. Estamos totalmente fuera del camino. Hermanos, tenemos que adentrarnos de nuevo y tenemos que seguir los caminos del Señor. Si no,
nos vamos a perder. Dice, por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual, según a ustedes les convenía. Aquí tienen, mis hermanos, según a los sacerdotes les convenía. En aquel tiempo era aquel tiempo, pero hoy tomemos estas lecturas para nosotros. A los gobiernos, ¿qué les interesa? ¿Tener riquezas? ¿Ser los dueños de todo? Eso es lo que quieren ellos, apoderarse de los más débiles. Y por esta causa, mis hermanos, yo les aseguro que Dios está pero enojado, muy enojado. Y Él, tarde que temprano, nos va a terminar, porque es lo que merecemos. Así como el pueblo de Israel se merecía el castigo de Dios, así también hoy en la actualidad nos merecemos lo que Dios nos dé, porque no hacemos caso, porque estamos totalmente desviados. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué entonces cada uno se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? ¿Por qué cada uno nos aprovechamos de nuestro hermano? Lo vemos débil y lo debilitamos más de lo que ya está. No, hermanos, hagamos las paces con todos y amémonos como Dios nos pide que nos amemos. El Señor nos creó para ser felices, para tener paz, y no odio, ni envidias, ni corajes, ni nada de eso por nuestros hermanos. Y todos somos hermanos. ¿Ustedes creen que aquellos países que están en guerra, ustedes creen que no los hizo Dios? ¿Ustedes creen que aquí donde vivimos no los hizo Dios? A todos nos creó Dios. Somos una creación de Él. Y por lo tanto, hay que portarnos bien si queremos vivir en paz, felices, junto con nuestro Dios, en una eternidad que no se acabará. Este mundo se va a despedazar. De mí se acuerdan, mis hermanos, si las cosas siguen así como se encuentran hoy en la actualidad, este mundo no va a durar mucho, a como se ven las cosas. Por eso, pidamos a Dios. Yo les pido en este momento a todos aquellos que me están escuchando, oren, pidan a Dios por la paz, para que todo termine y vivamos felices, sin guerras ni destrucciones. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles de la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 9. Y luego nos damos un pequeño brinquito al versículo 13. Y leemos esta lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido serles gravosos, por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que da calor a sus hijos. Y era tal nuestra preocupación por ustedes, que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día, para no ser una carga para ninguno. De ahí que no cesábamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura San Pablo, les dice a los tesalonicenses que a pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubieran podido serles gravosos, por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando la madre que da calor a sus hijos. Fíjense bien, a eso hemos sido enviados todos, mis hermanos. San Pablo nos enseña realmente a través de esta lectura que lo que enseñemos lo enseñemos con amor. Eso era lo que él hacía y sus compañeros también. Dice, nosotros hubiéramos podido ser gravosos, o sea, enfadosos, hacer todo lo que ellos pidieran con tal de ser enseñados de la palabra de Dios. Pero realmente no es así, mis hermanos, porque San Pablo
Nunca les pidió nada, al menos que ellos se los dieran de todo corazón. Pero ellos, como dice aquí en la palabra, trabajaron día y noche para no ser una carga para este pueblo de los tesalonicenses. Nunca quisieron ser cargados, sino más bien les enseñaban la palabra de Dios gratuitamente y como debe ser, no con otras palabras que no vinieran de Cristo o de nuestro Dios Padre. Y esto les agradó tanto a San Pablo y a sus compañeros, que aquí les dicen, ¿verdad?, los tesalonicenses, que le dan gracias a Dios noche y día, porque aceptaron la palabra, porque aceptaron el mensaje, y no se hicieron los sordos o los desentendidos de que San Pablo y los compañeros de él no les habían enseñado tal y como Dios pedía. No, hermanos, esto está todo al contrario de la primera lectura. En la primera lectura, los sacerdotes, ¿verdad, mis hermanos?, a los que había sido encargada la ley de Dios, no le enseñaban tal y como era. O si le enseñaban, pero ellos ni siquiera se preocupaban por su gente. Les importaba un comino. Pero Dios está ahí, mis hermanos, y por eso tenemos que enseñar al pueblo tal y como Él nos enseña. Y de todo corazón, no a la fuerza. Y esto es lo que les dice San Pablo a los tesalonicenses, que gracias a Dios ellos aceptaron la palabra y la transmitieron a otros como debe ser. Y San Pablo estaba contento por esto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos contentos por lo que vemos de nuestros hermanos? Realmente, ¿cómo los vemos a ellos? ¿O cómo ellos nos ven a nosotros? ¿Estamos llevando a cabo la palabra del Señor tal y como Él nos la transmitió? Nuestro Señor nos enseñó realmente cómo deben ser las cosas. Y de esa misma manera tenemos que enseñar a los demás. Pero no, enseñamos a nuestra manera. Y a nuestra manera, mis hermanos, vamos a ser castigados. Dicen muchos predicadores por ahí que Dios no castiga. Claro que castiga. ¿Y nos merecemos el castigo? Claro que sí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros mismos nos estamos castigando. Nosotros mismos nos estamos haciendo el mal al hacer las cosas de Dios erróneamente. El Señor no nos enseñó erróneamente el camino. Nos enseñó que era espinoso, que había piedras, había muchos tropiezos, había muchos baches. De todo hay en el camino. Eso es lo que nos dijo el Señor. Habrá de todo, pero manténganse firmes y llegarán a recibir la gloria. ¿Eso nos dijo? Claro que sí. No nos dijo va a ser muy facilito todo. Todo se les va a facilitar. Yo les voy a poner todo en sus manos y ustedes nada más enseñan la palabra de Dios y no van a tener ninguna falla. Eso no nos dijo el Señor. Nos dijo que va a haber toda clase de dificultades en nuestra vida y hay que aceptar. Y estos tesalonicenses aceptaron, porque San Pablo les enseñó realmente cómo sería el camino, todo lleno de baches, como les digo. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y seguimos enseñando el camino del Señor tal y como Él nos lo enseñó, Él se agrada con nosotros. Él realmente, mis hermanos, pone todas las armas en nuestras manos para seguir el camino y para enseñarlo a otros. Esto es realmente lo que Dios quiere de nosotros, que nos preocupemos por los hermanos. Del versículo 9 en adelante dice: recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Fíjense nada más. Trabajábamos de noche y de día para no ser una carga para ustedes. Y hoy en la actualidad es todo lo contrario. Los que andan por allí enseñando la palabra de Dios ya quieren y piden a los encargados de aquel templo que les renten un hotel, que les den las 3 comidas. En fin, piden tantas cosas, como si San Pablo y nuestro Señor Jesucristo hubieran pedido eso cuando llegaban de pueblo en pueblo. Jesucristo había veces que ni siquiera comía, pero nosotros queremos estar gordos, tragar como los cerdos. No, hermanos, ojalá y comprendamos realmente
lo que Dios pide, que hagamos su voluntad, pero en realidad hagámosla. No nada más hablemos, como si nomás por tener boca hablamos lo que queremos. No, hagamos las cosas tal y como Él nos las pide. Mis hermanos, realmente, si queremos llegar hasta el fin con nuestro Dios, consideremos seguir sus caminos, consideremos llegar a esa gloria. Esforcémonos por llegar, porque de lo contrario nos vamos a perder. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los maestros de la ley y los fariseos fueron los encargados de enseñar al pueblo. Aquí dice muy claramente Jesús nuestro Señor. A ellos les dejó todos los reglamentos Moisés por manos de nuestro Dios Padre. Dice que les dejó esto para que lo siguieran al pie de la letra. Fíjense bien lo que les dice Jesús. Dice del versículo 3, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. O sea, enseñar es muy fácil y mandar también. ¿Cuántos jefes vemos hoy en la actualidad en los templos? Se la pasan mandando, como si por eso hubiera sido que Dios les dio ese puesto, que Dios les ha dado el mandato para que ellos enseñen al pueblo de esa manera, cuando realmente no es así. Hermanos, los caminos del Señor son fáciles de seguir, pero ¿los hacemos? ¿Los llevamos a cabo tal y como Él nos los pide? ¿Cómo enseñamos a nuestra gente? El camino de Dios tiene que ser enseñado, mis hermanos. Como Jesús les dice aquí a sus discípulos, les dice, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no los imiten, porque lo que ellos enseñaban era la realidad. Eran palabras que ellos tomaban de las tablas que Dios le había dejado a Moisés, pero ellos no movían ni un solo dedo, porque aquí dice claramente que ponían en la gente cargas muy pesadas, o sea, que estaban agregándole más cada día a las leyes cuando realmente no era lo que Dios pedía. Lo que ellos estaban haciendo era imponer cargas muy pesadas a la gente, y esto lo sabía nuestro Señor Jesús, y por eso era que les decía, no les imiten. Ustedes tomen lo que es bueno para ustedes y lo demás deséchenlo, ¿verdad? Porque tenemos que desechar todo lo que no viene de Dios, y nosotros conocemos y sabemos cuando estamos en un templo o cuando estamos escuchando a un sacerdote, a un predicador o a un diácono, a quien sea que nos esté enseñando la palabra de Dios. Sabemos bien si conocemos a aquellos, si lo están haciendo de corazón
y si lo están haciendo tal y como debe ser. De lo contrario, mis hermanos, nosotros también nos damos cuenta y sabemos que hay muchos por ahí que enseñan y enseñan, pero ellos no mueven un dedo para poder poner la muestra de lo que realmente se debe hacer. Es como un jefe, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, tenemos jefes, tenemos mayordomos por ahí, que cuando se trata de hacer un trabajo rápido, tenemos jefes que se ensucian las manos junto con nosotros, trabajan, ayudan, y entonces vemos que este sí en realidad nos está poniendo la muestra. Pero cuando es todo lo contrario, ellos saben que los trabajos que son muy pesados, que muchas de las veces los hacemos, y a veces no los hacemos porque no podemos, necesitamos ayuda. Pero aquellos que nos están viendo hacerlo, nada más nos imponen el trabajo. Nos dicen, termina este trabajo para tal hora, termina aquello, y ya te puedes ir para la casa. Pero hay muchas veces que se dificulta el trabajo y no terminamos de hacerlo. Y entonces ahí viene el jefe. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no terminaste? Es que no se dan cuenta realmente lo pesado que es aquel trabajo. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque ellos solamente imponen, pero no se ensucian las manos para poderte ayudar a terminarlo. Mis hermanos, seamos comprensivos. Si nosotros somos jefes por ahí, seamos comprensivos. Aprendamos a trabajar, aprendamos a hacer el trabajo que aquellos empleados hacen, si es que no lo sabemos hacer, para comprenderlos, para darnos cuenta de la carga que les estamos imponiendo. Claro, lo saben bien. Por eso fueron puestos como mayordomos. Lo saben. Es lo mismo que Jesús, nuestro Señor, les dice a sus discípulos y a la gente que los estaba escuchando. No los imiten. Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no los imiten. O sea, si a ellos se les da un cargo, por el hecho de que ya son mayordomos, por el hecho de que ya son jefes, ya no se van a volver a ensuciar las manos. No, sigan trabajando para que sepan que no es nada fácil el trabajo que a veces se nos impone. Y esto es lo que Jesús quería tratarles de decir a la gente y a los discípulos. Dice el versículo 5 en adelante: todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Fíjense bien, todo lo que ellos hacían para ser vistos, para que la gente los imitara, cuando realmente ellos ni siquiera lo estaban haciendo de corazón, solamente lo hacían para ser vistos, para que la gente viera cómo ellos eran entregados al servicio de Dios. Pero Jesús les conocía, eran unos hipócritas. ¿Cuántos somos conocidos por nuestro Dios? A veces hasta por la gente. A veces dice la gente, ahí viene el hipócrita, ahí viene el burlesco, ahí viene el que pone cargas pesadas. Todo esto lo conocen de nosotros, hermanos, o nosotros lo conocemos de otros. Por eso, mis hermanos, estas enseñanzas, para hacer las cosas como Dios nos las pide, y nada más. No tratemos de agregarle nada a lo que no debe ser. Ellos, los maestros de la ley y fariseos, era lo que les interesaba, ser vistos. Tenían bancas reservadas para sentarse cuando iban a las sinagogas. Las reservaban. No dejaban que otros se sentaran. ¿Por qué? Porque ellos se daban importancia. Fíjense, les voy a platicar un poco de nuestro pueblo. En nuestro pueblo se edificó un templo, lo reconstruyeron, por decirlo así. Y a las personas que iban al templo se les pidió que si querían hacer una donación, donar una banca para poder sentarse ellos cuando fueran al templo. Y muchos, mis hermanos, las donaron, pero les pusieron nombre. Le pusieron un nombre a la banca para que cuando ellos llegaran sentarse en esa banca. ¿Ustedes creen que eso es un donativo? Claro que no. Todo esto es lo mismo. Quieren ser vistos por la gente. Quieren resaltar ante los demás.
decir que ellos sí donaron y aquella gente pobre que no tiene con qué, no puede llegar y sentarse, sino quedarse parada porque no tienen banca. Esto es horrible. Esto es algo que no debe hacerse. Jesús mismo nos dice en uno de los evangelios que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda o viceversa. Es que, mis hermanos, lo que debemos hacer, que nadie se dé cuenta de ello y hacerlo de corazón. No queramos resaltar ante los demás. No queramos ser más importantes que todos. Dios pide, mis hermanos, que seamos humildes, que seamos personas bien vistas, para que el camino que enseñemos sea bien transmitido a través de nuestros hechos, a través de nuestro testimonio. Si no tenemos un buen testimonio, la gente no se va a interesar por el camino de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer, ahí está, hacerlo bien. Dice más adelante, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Esto era realmente dicho por nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que querían ser vistos en todo y querían hacerse importantes ante todos, que hasta querían que los llamaran padres, guías, maestros, cuando realmente no lo eran. Y esto era lo que la gente hacía con los fariseos y los maestros de la ley. Ya hasta los llamaban padres, ya hasta los llamaban guías, porque eran tan importantes que así querían que se les llamara. Ellos creían ser importantes, pero no lo eran. Jesús les echaba en cara todas estas cosas cada que él los miraba, porque él sabía que era pura hipocresía lo que ellos tenían. Y Jesús, como dice aquí en la palabra de Dios, se contradice un poco, porque dice que no llamen padre a nadie en la tierra, pero él lo decía por estos, que ellos querían ser llamados padres, querían ser llamados guías, maestros. No, si eso fuera, mis hermanos, no tuviéramos nuestros padres aquí en la tierra. Nuestro Padre que nos engendró, tenemos a nuestros padres. Y no por eso no les vamos a llamar padres, porque Jesucristo nos lo dice. No le llamen padre a nadie aquí en la tierra. Jesús no se refiere a esto. Jesús se refería a aquellos maestros y fariseos que enseñaban los mensajes de Dios, pero ellos no hacían nada y hasta querían que los llamaran padres, querían que los llamaran guías, maestros, gente importante. Hermanos, no, todo lo conocemos y Jesús nuestro Señor nos lo enseñó, y por eso hay que seguir sus pasos, no dejarnos desviar por nadie que no sea más que Cristo, que no sea más que nuestro Dios Padre. Hagamos pues la voluntad de nuestro Señor Jesús. Pidamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan cada día que hagan lo mismo. No hagan importante a nadie en el caminar del Señor, porque es muchas veces lo que hacemos, ¿verdad? Nos guiamos por alguien que nos enseñó, por alguien que estuvo primero que nosotros en la iglesia, y a ese lo queremos ver casi como un Dios. No tenemos que hacer estas cosas, hermanos, porque los ojos los tenemos que tener puestos solamente ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesús. Y es todo. No pongamos nuestros ojos ante nadie más que no se lo merezca. Solamente Dios. Y ahí vamos a seguir llevando a cabo la voluntad de Dios y solamente. Voy ahora, mis hermanos, a hacer una oración y les pido, ¿verdad?, que oremos por todos aquellos que se creen jefes, que se creen más importantes. Pidamos a Dios para que Él los rebaje, para que Él les haga ver que su camino que llevan no es el recto. Vamos pues a orar, vamos a recitar el salmo de hoy. Y yo les pido, mis hermanos, que traigamos a nuestra mente todos aquellos más necesitados. Y el salmo de hoy es el número 130.
Dice así, si gustan repetir después de mí: Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. Señor Jesús, consérvanos en tu paz. Que llevemos a cabo, Señor, tus caminos. Que enseñemos de corazón, que no seamos ambiciosos, que nuestros ojos no sean soberbios, nuestra lengua no sea mentirosa. Enséñanos, Señor, a anunciarte como tú lo pides. Que nuestros hermanos hagan lo mismo. Que nuestros hermanos vivan tus caminos, mi Señor, tal y como tú nos los has enseñado a nosotros. Y vivamos, Señor, en paz con cada uno de nuestros hermanos. Les enseñemos cómo vivir, así como tú nos enseñaste, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, porque nunca nos has hecho esperar. Todo lo que te pedimos, Señor, en realidad, si es necesario para nosotros, tú nos lo concedes. Bendito y alabado seas por todas las cosas, Señor, que recibimos de tus manos. Que no hay nada, Señor, que tú hagas mal, siempre y cuando nosotros te lo pidamos a ti, Señor. Siempre y cuando nosotros hagamos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros en sus necesidades. Te pido, mi Señor, por todos aquellos que tienen hambre, por todos aquellos, Señor, que se quedaron sin comida, sin agua en las guerras, y porque la destrucción, mi Señor, de esos pueblos termine por completo, que no siga habiendo más destrucciones, Señor, por parte de los países más potentes, sino que tú acabes esto, Señor, termines con estos gobiernos que están haciendo su voluntad y no la tuya, Señor. Enséñales el camino a seguir y no se destruyan ellos mismos al hacer estas cosas cuando lleguen ante tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ayúdanos a transmitir el mismo amor que tú nos transmites a través de nuestras vidas, llevándonos por el buen camino, enseñándonos la verdad, enseñándonos lo que debemos enseñar y transmitirlo tal y como tú lo quieres, bendito Espíritu. Bendito y alabado seas, porque en ti, bendito Espíritu, tenemos la salvación. En ti, si nosotros seguimos los caminos de nuestro Dios, no hay nada que nos pueda mover a hacer lo malo. Y tú, que nos transmites eso, bendito Espíritu, tú que nos das la enseñanza, tú que nos abres el corazón, la mente y todo nuestro ser, no nos vas a dejar caer en estos caminos. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, como siempre pido de tu intercesión, porque sin ti, Mamita María, no podemos realizar nada en nuestras vidas. Todo lo podemos a través de ti, Mamita María. Tú que nos escuchas a través de nuestros rezos y oraciones, tú que estás ahí junto a Jesús y que nosotros que estamos acá y escuchas, lo llevas y lo expones ante nuestro Señor para que Él lleve a cabo lo que le estamos pidiendo en el momento dado, Mamita María, en el momento que sea de Dios y no el nuestro. Ayúdanos pues a poder ayudar a todos aquellos también enfermos que se encuentran en hospitales, que se encuentran en sus casas, que no han podido, Mamita María, salir de ese hogar porque no pueden ni siquiera dar un paso al frente. Te pido, Madre del Cielo, por todos aquellos que no pueden ni siquiera caminar. Te pido muy en especial, Mamita María, por la esposa de nuestro diácono, para que pueda salir y darte gloria por la gran ayuda que tú, Mamita María, nos das. Y por todo esto, le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar atentos a la palabra del Señor, por estar atentos al camino que debemos seguir, ese camino que no lo perdamos, sino que siempre vayamos tras nuestro Señor Jesús, que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro hermano, nuestro Padre, que Él lo sea todo, y no pongamos a las personas en este mundo como nuestros guías o nuestros padres, que solamente sea Cristo y nuestro Dios Padre los que nosotros sigamos en nuestro caminar, y enseñemos lo mismo a los que vienen tras nosotros, que no les hagamos tropezar en lo que ellos no deben seguir, sino que sigan los pasos del Señor como todos los hemos seguido, y que no nos perdamos, que no nos vayamos por la oscuridad, sino que sigamos la luz. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.